Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado ya, gracias a Dios, 24 de enero de este año 2026 y estamos contentos y agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que nos ha permitido vivir durante esta semana, especialmente por la campaña que terminamos. Ha sido una gran bendición, una gran experiencia, y ahora también le agradecemos porque nos permite nuevamente congregarnos en este programa denominado la voz del Espíritu de Profecía, la voz del Espíritu de Profecía. Así que les queremos extender a todos una cordial bienvenida en esta mañana y rogamos que el Señor se pueda manifestar con nosotros en este momento donde alabamos, donde glorificamos su nombre, donde recibimos la luz de la verdad que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Así que nos sentimos contentos de que nos estén apoyando al compartir estos mensajes importantes que todo mundo tiene que saber. No pierda la oportunidad de mirar este video, no pierda la oportunidad de compartirlo, porque no lo va a encontrar, como hemos dicho ya reiteradas veces, no lo va a encontrar en ningún lugar, solamente aquí. Entonces, aproveche esta oportunidad porque estamos presentando la luz de la verdad para que pueda iluminarnos y entonces con sabiduría, con dirección del Espíritu Santo, poder tomar una decisión a favor de Cristo Jesús. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a ir al Señor en oración para ponernos en sus manos y que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestro estudio. Bondadoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud. Gracias te damos por la oportunidad nuevamente de estar viviendo las horas sagradas de tu día santo. Te rogamos, Señor, también tu bendición para este programa. Manifiéstate con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos permite sentarnos a los pies de Cristo Jesús. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Te rogamos, querido Padre, que nos dirijas en todo momento y que podamos ser impresionados con el poder, con el toque poderoso de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Recordemos que estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos. Vamos en el capítulo 9 que se titula Se enciende una luz en Suiza. Estamos estudiando a Zwinglio, Ulrich Zwinglio, y que ya abiertamente el sistema papal le ha declarado la guerra y ha querido entramparlo, ha querido capturarlo, ha querido llevarlo a la hoguera, pero hasta estos momentos no ha podido. Voy a leer para ustedes el contexto de donde nos quedamos el sábado pasado para poder tener con claridad el inicio en esta mañana. Las victorias obtenidas por la reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para dominarla. No sabían cómo acabar con la reforma. Viendo cuán poco habían logrado con la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania, decidieron atacar a la reforma con sus mismas armas. Note bien, el enemigo cuando no puede trabajar con la violencia, cuando ve que no le resulta la violencia y de paso nunca le ha resultado la violencia, siempre le ha salido contraproducente, entonces cambia de estrategia. Sostendrían una discusión con Zwinglio y encargándose de los asuntos se asegurarían el triunfo al elegir no solo, note bien, la trampa, siempre la trampa del sistema papal, al elegir no solo el lugar en que se llevaría a efecto el acto, ese lugar lo estaban escogiendo estratégicamente para poder echar mano de Zwinglio, sino también, note bien, ¿a quiénes iban a escoger? Iban a escoger también a los jueces que decidirían de parte de quién estaba la verdad, pues a favor de quién iban a decidir, por supuesto que del sistema papal, porque había corrupción. Ya esos jueces estaban corrompidos, estaban ya señalados a determinar, a dictar un juicio a favor del sistema papal. Si lograban por una vez
tener a Zwinglio en su poder, note bien, tendrían mucho cuidado de que no se les escapase. Una vez acallado el jefe, todo el movimiento sería pronto aplastado. Este plan, por supuesto, se mantuvo en la mayor reserva. Tenían guardadito ahí ese plan porque pensaban que les iba a dar beneficio. Ahora escuchen, vamos a entrar ahora en el nuevo material del día de hoy. El punto señalado para el debate fue Baden, pero Zwinglio no concurrió. Note bien, el Consejo de Zúrich, sospechando los designios de los papistas y advertido del peligro por las horrendas piras que habían sido encendidas ya en los cantones papistas para los confesores del evangelio, no permitió que su pastor se expusiera a este peligro. Se estaban dando las señales y las estaban leyendo de manera perfecta las intenciones que tenía, aunque ellos resguardaron bien su plan, pero ya estaban dando señales, ellos mismos se estaban delatando, y entonces tomaron muy en cuenta esas señales para resguardar a Zwinglio. En Zúrich estaba siempre listo para recibir a todos los partidarios de reforma que ésta pudiera enviar, hablando de Zwinglio. Pero ir a Baden, donde poco antes, note bien lo que había sucedido ahí, donde poco antes se había derramado la sangre de los martirizados por causa de la verdad, era lo mismo que exponerse a una muerte segura. Ecolampadio y Haller fueron elegidos para representar a los reformadores, en tanto que el famoso doctor Eck, sostenido por un ejército de sabios doctores y prelados, era el campeón de Roma. Siempre trataban de sacar lo mejor, pero nunca, ni con Martín Lutero, ni con los demás reformadores, hubo alguien que pudiera debatir de manera plena con los hombres que el Señor estaba poniendo para la reforma. Aunque Zwinglio no estaba presente en aquella conferencia, ejerció una influencia en ella. No te bien, aún Zwinglio, aún ausente, Zwinglio estaba ejerciendo mucha influencia poderosa. Los secretarios todos fueron elegidos por los papistas y a todos los demás se les prohibió, note bien, que sacasen apuntes so pena de muerte. Siempre el sistema papal va a tratar de llevar la ventaja. Siempre va a ser ventajoso porque ese es el espíritu de Satanás, es el espíritu del diablo el que los estaba guiando. A pesar de esto, Zwinglio recibía cada día un relato fiel en cuanto se decía en Baden. Un estudiante que asistía al debate escribía todas las tardes cuántos argumentos habían sido presentados, y otros 2 estudiantes se encargaban de llevar a Zwinglio estos papeles, juntamente con cartas de Ecolampadio. El reformador contestaba dando consejos y proponiendo ideas. Escribía sus cartas durante la noche y por la mañana los estudiantes regresaban con ellas a Baden. Para burlar la vigilancia de la guardia en las puertas de la ciudad, estos mensajeros llevaban en las cabezas sendos canastos con aves de corral y de modo que se les dejaba entrar sin inconveniente alguno. Así sostuvo Zwinglio la batalla contra sus astutos antagonistas. Ha trabajado más, decía Miconius, meditando y desvelándose y transmitiendo sus opiniones a Baden de lo que hubiera hecho disputando en medio de sus enemigos. Sí, parecía fácil, pero al haber accedido a ello, estaba dándoles pie a ellos a cumplir su plan malévolo. Es decir, él hubiera caído en su juego, hubiera caído en su trampa, pero aunque era más cansado y más lento, más tedioso, de cualquier manera, Zwinglio estaba obteniendo resultados extraordinarios. Los romanistas, engreídos con el triunfo
con el triunfo que esperaban por anticipado, habían llegado a Baden luciendo, note bien, aquí un gran contraste, habían llegado a Baden luciendo sus más ricas vestiduras y brillantes joyas, se regalaban a cuerpo de rey, cubrían sus mesas con las viandas más preciadas y delicadas y con los vinos más selectos, aliviaban la carga de sus obligaciones eclesiásticas con banquetes y regocijos. Ahora noten el contraste, los reformadores presentaban un pronunciado contraste y el pueblo los miraba casi como una compañía de pordioseros cuyas comidas frugales los detenían muy poco frente a la mesa, es decir, muy escasas, muy escasas. El mesonero de Colempadio, que tenía ocasión de espiarlo en su habitación, le veía siempre ocupado en el estudio y en la oración y declaró admirado que el hereje era muy piadoso, es decir, refiriéndose a Zwinglio. En la conferencia, Eck subía orgullosamente a un púlpito soberbiamente decorado, ya me imagino, y hinchado, inflamado, como pavo real. El espíritu del sistema papal así es. Ese es el espíritu de Babilonia, el orgullo, el engreimiento, el ego grande. En tanto que el humilde Colampadio, pobremente vestido, estaba obligado a sentarse frente a sus adversarios en tosca plataforma. La voz estentoria, la voz estentoria de aquel y la seguridad de que se sentía poseído, nunca le abandonaron. Su celo era estimulado tanto por la esperanza del oro como por la de la fama, porque el defensor de la fe iba a ser recompensado con una hermosa cantidad. Eso era lo que le movía a Eck, su orgullo, su ostentación, su porte, todo eso, su celo, su estímulo, era por una recompensa humana, material. A la falta de mejores argumentos recurría a insultos y aún a blasfemias. Noten, recuerden que hemos dicho que siempre cuando el sistema papal no puede debatir, y nunca va a poder debatir, por supuesto, los argumentos de la Santa Biblia, entonces los argumentos de los reformadores, porque ellos se basaban en la Biblia, nunca los iba a poder debatir, rebatir. Así que siempre, recuerden, siempre hemos dicho que va a echar mano de la descalificación, de la violencia, del insulto, de la blasfemia, todo eso, pero eso no ayuda absolutamente en nada, porque jamás ni nunca está presentando argumentos. En Colempadio, modesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. Note bien. Y ante eso, ellos no podían hacer absolutamente nada. Si bien de carácter manso y modales corteses, demostró capacidad y entereza, en tanto que los romanistas, según su costumbre, apelaban a tradiciones de la iglesia. El reformador se adhería firmemente a las escrituras. En nuestra Suiza, dijo, las tradiciones carecen de fuerza a no ser que estén de acuerdo con la Constitución, y en asuntos de fe, la Biblia es nuestra única constitución. Así que marcaba su línea de combate bien clara. En contraste entre ambos contendientes, el contraste entre ambos contendientes no dejó de tener un efecto. La serena e inteligente argumentación del reformador, el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y modestia, impresionó a los que veían con desagrado las orgullosas pretensiones de Eck. Este reformador Colampadio era el representante de
Zwinglio, y por supuesto Zwinglio era quien le proveía los argumentos con los cuales iba a debatir, y sin embargo también esta persona era un gran siervo de Dios. Acá yo leí donde decía que Ecolampadio, que tenía ocasión, el mesonero de Ecolampadio, que tenía ocasión de espiarlo en su habitación, le veía siempre ocupado en el estudio, note bien, o en la oración, y declaró admirado que el hereje era muy piadoso. Aquí yo dije que se estaba refiriendo a Zwinglio, no se estaba refiriendo a Zwinglio, se estaba refiriendo a Ecolampadio, aunque no estaba precisamente a la altura de Zwinglio en su capacidad y en su conocimiento y en su espiritualidad. Sin embargo, Ecolampadio era un gran representante de Dios en primer lugar, y por supuesto de Zwinglio. Entonces, el debate se prolongó durante 18 días. Al terminarlo, los papistas cantaron victoria, como siempre lo hacían, con gran confianza, y la Dieta declaró vencidos a los reformadores, y todos ellos, con Zwinglio, su jefe, separados de la iglesia. Pero los resultados de esta conferencia revelaron de qué parte estuvo el triunfo. El debate tuvo por consiguiente un gran impulso de la causa protestante, y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilea se declararon en favor de la reforma. Así que aunque ellos le dieron el triunfo, la Dieta le dio el triunfo, la Dieta eran los príncipes que constituían en el Estado, le dieron el triunfo al sistema papal. De cualquier manera, el sistema papal sí salió derrotado, porque la reforma prevaleció, y en lugar de apagar la reforma, se prolongó más. Con esto hemos terminado el capítulo 9, y vamos a entrar de lleno al capítulo 10, que se llama Progreso, que se titula Progresos de la Reforma. Y sin perder más tiempo vamos a entrar. La misteriosa desaparición de Lutero. ¿Se acuerdan que en el capítulo 8 Martín Lutero de alguna manera fue raptado, fue escondido, desapareció para que no fuera dañado por el sistema papal? La misteriosa desaparición de Lutero despertó consternación en toda Alemania, y por todas partes se oían averiguaciones acerca de su paradero. Circulaban los rumores más descabellados, y muchos creían que había sido asesinado. Oíanse lamentos no solo entre sus partidarios declarados, sino también entre millares de personas que aún no se habían decidido abiertamente por la reforma. Muchos se comprometían por juramento solemne a vengar su muerte. Estaban indignados porque pensaban que Martín Lutero había sido asesinado cruelmente por el sistema papal, de manera cobarde y de manera encubierta, y muchos comenzaron a aceptar la reforma. Los principales jefes del romanismo vieron aterrorizados a qué grado había llegado la animosidad contra ellos, y aunque al principio se habían regocijado por la supuesta muerte de Lutero, pronto desearon huir de la ira del pueblo. Los enemigos del reformador no se habían visto tan preocupados por los actos más atrevidos que cometieran mientras estaba entre ellos, como por su desaparición. Los que en su ira habían querido matar al arrojado reformador estaban dominados por el miedo ahora que él no era más que un cautivo indefenso. El único medio que nos queda para salvarnos, dijo uno, consiste en encender antorchas e ir a buscar a Lutero por toda la tierra para devolverle a la nación que le reclamaba. Ahora estaban preocupados por encontrar a Lutero. Por supuesto, ellos no habían atentado en contra de él porque no habían podido, pero de haber podido lo hubieran hecho. Entonces ellos no habían atentado en contra de él, pero ahora, al ver la reacción del pueblo, estaban preocupados porque sabían que sus vidas estaban en peligro. Y entonces ahora
comenzaron a buscarlo para regresarlo al pueblo que lo estaba reclamando. El edicto del emperador parecía completamente ineficaz. Los legados del Papa se llenaron de indignación al ver que dicho edicto llamaba menos la atención que la muerte de Lutero. Las noticias de que él estaba en salvo, aunque prisionero, calmaron los temores del pueblo y hasta acrecentaron el entusiasmo en su favor. Sus criterios se leían con mayor avidez, sus escritos se leían con mayor avidez que nunca antes. Un número, siempre creciente de adeptos se unía a la causa del hombre heroico que frente a las desventajas abrumadoras defendía la palabra de Dios. La reforma iba cobrando constantemente fuerzas. La semilla que Lutero había sembrado estaba en todas partes. Su ausencia realizó una obra que su presencia no habría realizado. Note bien cómo el Señor siempre las situaciones que parecen más desventajosas son las más poderosas, las convierte en las más poderosas. Otros obreros sintieron nueva responsabilidad al serle quitado su jefe y con nueva fe y ardor se adelantaron a hacer cuanto pudieran para que la obra tan notablemente comenzada no fuese estorbada. Satanás, empero, no estaba ocioso, nunca pierde tiempo. Intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y persuadir al pueblo dándoles una falsificación en lugar de la obra verdadera. Satanás es un experto en falsificar. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. Unos cuantos hombres afectados íntimamente por la agitación religiosa se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo y se dieron por designados divinamente para llevar a feliz término la obra de la reforma, la cual, según ellos, había sido débilmente iniciada por Lutero. No sabían lo que estaban diciendo. En realidad, lo que hacían era deshacer la obra que el reformador había realizado. Este era el plan que Satanás estaba ahora implementando. Rechazaban el gran principio de que era la base misma de la reforma, es a saber, la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica, y en lugar de tan infalible guía, sustituía la forma variable e insegura de sus propios sentimientos e impresiones. Note bien, trataban de quitar como base de la reforma la Santa Biblia y poniendo en su lugar sus sentimientos e impresiones, lo que a mí se me está ocurriendo, lo que yo siento, lo que yo pienso que debe ser. Y así, por haber despreciado al único medio seguro de descubrir el engaño y la mentira, se les abrió camino a Satanás para que a su antojo dominase los espíritus. Se pusieron en el terreno de Satanás y entonces el enemigo estaba comenzando a dominar la situación. Uno de estos profetas aseveraba haber sido instruido por el ángel Gabriel. Note bien, un estudiante que se le unió abandonó los estudios declarándose investido de poder por Dios mismo para exponer su palabra. Se les unieron otros de por sí inclinados al fanatismo. Los procederes de estos iluminados crearon mucha excitación. La predicación de Lutero había hecho sentir al pueblo en todas partes la necesidad de una reforma, y algunas personas de buena fe se dejaron extraviar por las pretensiones de los nuevos profetas. Ellos se denominaban profetas. El enemigo estaba utilizando a estos instrumentos humanos. Como siempre, el enemigo siempre tiene instrumentos humanos que van a colaborar con él, y entonces el enemigo, a través de esta estrategia, estaba causando daños a la reforma, pero vamos a ver qué tanto es que
sucedió. Los cabecillas de estos movimientos fueron a Wittenberg y expusieron sus exigencias a Melanchthon y a sus colaboradores. Se fueron a parar mismo a donde Martín Lutero había iniciado la reforma. Decían, somos enviados por Dios para enseñar al pueblo. Hemos conversado familiarmente con Dios y por lo tanto sabemos lo que ha de acontecer. Para decirlo en una palabra, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero. ¿Note bien? Entonces, a nombre de Lutero incluso estaban actuando. Los reformadores estaban atónitos y perplejos. Era un factor con que nunca habían tenido que habérselas y se hallaban sin saber qué partido tomar. Es decir, por supuesto, los tomaron desprevenidos porque eran supuestamente de entre ellos mismos se estaban levantando estos supuestos profetas, apóstoles, como ellos se decían, que habían platicado con el Señor. Melanchthon dijo, hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán? Hay que probar los espíritus, dijo el apóstol Juan. Por una parte debemos precavernos de contristar el Espíritu de Dios y por otra de ser seducidos por el espíritu de Satanás. Es decir, ellos no podían determinar si efectivamente eran siervos de Dios o eran instrumentos de Satanás. Así que tenían que actuar con cautela. Y como menciona el apóstol Juan, hay que probar los espíritus si son de Dios. Porque, y si hay que probar los espíritus, significa que no todos aquellos que se dicen venir de Dios son de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza. El pueblo fue inducido a destruir la Biblia o rechazarla del todo. Note bien, entonces ya se estaban revelando quienes realmente eran. Eran instrumentos de Satanás, no venían del Señor porque quien viene del Señor no va a atentar contra la Biblia, no va a destruir la Biblia. Las escuelas se llenaron de confusión. Los estudiantes, despreciando todas las sujeciones, abandonaron sus estudios y se separaron de la universidad. Los hombres que se tuvieron a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la reforma, lograron solo arrastrarla al borde de la ruina. Causaron un caos. Los romanistas recobraron confianza y exclamaban alegres, un esfuerzo más y todo será nuestro. Ellos, instrumentos de Satanás, el enemigo siempre se burla o siempre trata de burlarse y siempre canta victoria a través de sus instrumentos, porque ellos pensaban que ya todo estaba siendo tirado por la borda. Al saber Lutero en Wartburg lo que ocurría, dijo con profunda consternación, siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga. Así que Lutero no estaba sorprendido por lo que estaba sucediendo. Era un hombre de amplia visión. Se dio cuenta del verdadero carácter de estos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba a la causa de la verdad. La oposición del Papa y del emperador no le habían sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba. De entre los que profesaban ser amigos de la reforma, lo que acabamos de decir en su momento, se habían levantado sus peores enemigos. Siempre los peores enemigos van a surgir de nuestras filas. Las mismas verdades que le habían producido tan profundo regocijo y consuelo eran empleadas para despertar pleitos y confusión en la iglesia. En la obra de la reforma, Lutero había sido impulsado por el Espíritu de Dios y llevado más allá de lo que pensara. Vamos a ir terminamos hasta un poquito más. No había tenido el propósito de tomar tales resoluciones ni de efectuar cambios tan radicales. Había sido solamente instrumento en manos del poder infinito. Sin embargo, temblaba a menudo por el resultado de su trabajo. Dijo una vez, si yo supiera que mi doctrina hubiera dañado a un ser viviente por
pobre y oscuro que hubiera sido, lo que es imposible, pues ella es el mismo evangelio. Hubiera preferido mejor morir 10 veces antes que negarme a retractarme. Y ahora hasta el mismo Wittenberg, el verdadero centro de la Reforma, como decíamos, caía rápidamente bajo el poder del fanatismo de los desórdenes. Esta terrible situación no era efecto de las enseñanzas de Lutero, pero no obstante, por toda Alemania, sus enemigos se le achacaban a él, se la achacaban a él. Con el ánimo deprimido, preguntábase a veces a sí mismo, ¿será posible que así remate la gran obra de la Reforma? Pero cuando hubo orado fervientemente al respecto, volvió la paz a su alma. La oración es poderosa porque nos conecta con el Señor, nos lleva a su misma presencia. La obra no es mía, sino tuya, decía él, y no consentirás que se malogre por causa de la superstición o del fanatismo. El solo pensamiento de seguir apartado del conflicto en una crisis tal le era insoportable, de modo que decidió volver a Wittenberg. Y aquí Martín Lutero va a hacer su reaparición. Sin más tardar, arriesgó el viaje. Se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida, y a sus enemigos les era prohibido protegerle. Y a sus amigos les era prohibido protegerle. El gobierno imperial aplicaba las medidas más rigurosas contra sus adherentes, pero vio que peligraba la obra del evangelio y en el nombre del Señor se adelantó sin miedo a combatir por la verdad. Entonces vamos a dejarle hasta aquí, porque el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud, vamos, y todo va bien, vamos a ver entonces cómo es que Martín Lutero va a enfrentar. Ahora, nuevamente va a reaparecer Martín Lutero y vamos a ver cómo va a enfrentar esta situación. Que note bien, lo que yo quiero que enfatizar es cómo dentro de las mismas filas de la Reforma, el enemigo utilizó los instrumentos humanos a su favor. Estos instrumentos no eran instrumentos de Dios, no eran siervos de Dios, sino eran instrumentos del enemigo. Así que debemos de tener cuidado, queridos amigos y hermanos, no ser nosotros mismos instrumentos de Satanás. Es tan fácil caer en esa trampa y convertirnos en instrumentos de Satanás por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por querer sobresalir, por querer ser el foco de atención. No, debemos tener cuidado en ese aspecto. El espíritu de Satanás es terrible. Así que el próximo sábado, si Dios permite, vamos a continuar. Les invito para que hagamos una oración y vayamos al Señor. Recuerde, ayúdenos a compartir este extraordinario mensaje, esta luz que el Señor nos ha dejado. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, invocamos tu nombre, agradeciéndote por la luz maravillosa que nos has dejado, no solamente para nosotros, Señor, sino para toda la humanidad, para que podamos entender y comprender, Señor, quién realmente está detrás del sistema papal, quién realmente está, Señor, detrás de todos aquellos que están en contra de tu palabra, de todos aquellos, Señor, que están malinterpretando tu palabra. Te rogamos, Señor, que puedas permitir que este mensaje llegue a todos estos corazones y que puedan abrir nuestros queridos amigos y hermanos católicos y evangélicos y de todo cualquier otro credo, Señor, religioso, que nuestros queridos hermanos, Señor, puedan ser iluminados con la luz de la verdad. Acompáñanos en este sábado, dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y permítenos vivir una experiencia maravillosa contigo. Te lo rogamos, te lo pedimos con el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, agradecemos a todos por acompañarnos y que disfruten del sábado, de la bendición, de la presencia de Dios y de su protección.